¿no? En algunos minuticos nada más, no mucho tiempo, y luego la hermana Nayelis nos cantará uno de mis himnos favoritos, la canción favorita, Yo sé que Él vive. Y estaremos hablando acerca del tema Dios tiene la última palabra, y voy a abarcar 3 puntos rápidamente con ustedes, pero vayan al libro del Evangelio de Juan, uno de mis preferidos evangelios, juntamente con Marco, los dos están empatados. No me gusta mucho ni Mateo ni Lucas, aunque los leo, pero me encanta Marco y Juan. Esos son los dos evangelios para mí. Vaya rápidamente al libro de Juan, capítulo 8, y manténgase ahí. Quiero hablar algo con ustedes primero acerca de este tema, Dios tiene la última palabra. Y quiero que cada madre y padre me escuche. En mayo 24, hace 3 semanas atrás, un joven de 18 años llamado Salvador Ramos entró a un colegio elemental en la ciudad de Uvalde, Texas, donde disparó a 17 niños, ¿no? Y a 2 maestras. Antes de eso, disparó a su abuela en la frente y la hirió grandemente. De eso hace solamente 3 semanas. Escúcheme bien. En diciembre 7 del 2021, el cirujano general de los Estados Unidos mandó un aviso de alerta, una advertencia seria a la comunidad de profesionales de salud mental, donde ahí me incluyo yo, ¿no? Con lo siguiente, declarando básicamente un estado de emergencia para jóvenes en los Estados Unidos y diciendo que si la condición mental, emocional estaba grave para estos jóvenes y para niños desde la edad de 3 años hasta jóvenes desde la edad de 21 años, ahora con la pandemia podemos esperar algo mucho peor. Escúcheme, padre y madre, que le hablo, porque no es un cuadro lindo que le quiero pintar en esta mañana a ustedes, o ya en esta tarde. Las condiciones mentales y emocionales, ¿no?, en los niños de la edad de 3 y 17 años es uno de los factores primordiales por la discapacidad en esta población. 1 de cada 5 niños entre la edad de 3 a 17 años sufre de un síndrome mental, emocional serio. En los últimos 10 años ha visto un aumento por 40% de un sentir de desesperación y tristeza entre los niños y los adolescentes, comenzando a una edad de 3 años hasta los 24 años de edad. El suicidio ha aumentado en los últimos 10 años por un 44% en esta población. Incluso en el año 2020, 6.600 jóvenes entre la edad de 10 y 24 años terminaron su vida por el suicidio. La violencia entre ellos aumentará. Le decía yo esta mañana a mi esposa que en la ciudad de Long Island, en el estado de Nueva York, de donde mi esposa y yo provenimos, el sistema escolar está en crisis, donde diariamente hay violencia. Y los que conocen un poco del estado de Nueva York, Long Island era uno de los sitios mejores, o sea, personas pudientes, médicos, abogados. Era un paraíso pequeño, donde ya el espíritu de violencia ha entrado y abarca de una manera increíble. Le decía yo a mi esposa que generalmente esta violencia se veía en el varón, pero ahora son las niñas. Ahora son las niñas. Desde que comenzó la crisis del COVID, el primer caso en los Estados Unidos fue enero 20 del 2020. El primer caso se confirmó en el estado de Washington. Desde ese entonces, mundialmente, más de 6 millones de personas han muerto. Más de 6 millones. Y aquí en los Estados Unidos, más de 1 millón. El estado de Texas, de la Florida, de Nueva York, de California y de Pensilvania
han sufrido las peores pérdidas por el COVID. Para remachar el clavo, como se dice, ahora tenemos también la viruela del simio, lo que se llama en inglés monkeypox. Right. Que aunque no es tan letal aquí en los Estados Unidos, sino en otros países, no es una enfermedad bonita tampoco. No es una enfermedad bonita, es muy dolorosa, ¿no? Impacta al cuerpo muchísimo. ¿Y qué le puedo decir acerca de aquellos que se reúnen en la iglesia? El día jueves entran unos hermanos a un culto de oración en el estado de Alabama para recibir la bienvenida con un hombre con una ametralladora donde muchos mueren. Ni a la iglesia ya uno puede ir. Quiero que sepan, hermanos, y puedo seguir, el mercado de bienes raíces, insoportable en la nación entera. La bolsa de valores sufre. La inflación, ¿cuántos han ido a Publix últimamente, no? Increíble, ¿no? Increíble. Ahora, es un cuadro abrumador, pero real. Quiero que cada padre y madre me escuche muy bien lo que le voy a decir. La iglesia, ni sus hijos, ni ustedes, en este gran conflicto en el cual vivimos, estamos inmunes. Todos corremos el riesgo de ser víctima de esta realidad en la cual vivimos, hermanos queridos. ¿Sabe? Este grupito de jóvenes que está aquí, ya llevo como algunos 6 o 7 meses enseñando la escuela sabática. Nunca pensé que lo iba a hacer. Y le quiero dar algunas observaciones. Primeramente, los amo. You know, I love you, right? I love you, I love you, I love you, I absolutely love you. And this is your church, right? Pero escúcheme bien. Hoy hablaba y le estaba enseñando acerca del mensaje de los 3 ángeles. Muy pocos sabían el mensaje de los 3 ángeles. Semanalmente le digo dónde están sus Biblias, porque no quiero que me traigan el teléfono. Quiero ver Biblia. Esto es una Biblia. Esto es una Biblia donde se puede tocar, se puede abrir. Hoy le enseñaba acerca del remanente, del don de profecía dado a este pueblo remanente y el mensaje de los 3 ángeles. Y muy pocos sabían del espíritu de profecía. Y aún unos me decían que ni tenían ni un libro del espíritu de profecía en sus casas. No es un regaño, sino necesito su ayuda, porque todos ellos lidian día tras día en sus colegios, en sus escuelas, con esta realidad. Una realidad de violencia, una realidad de depresión. Lidian y luchan con amiguitos que luchan con el espíritu de suicidio y otras cosas más, hermanos, que en otro día podemos hablar de eso. Pero siempre le digo a ellos, cuando terminamos la escuela sabática, que Dios tiene un plan para con sus vidas, que son amados de Jesús y que no importando lo que venga a la vida en este gran conflicto, si permanecen, la victoria será de ellos. Pero ustedes como padres son el primer ejemplo. Si ustedes no vienen con una Biblia a la iglesia, entonces yo no puedo esperar que yo la traigan tampoco. En la casa se tiene que leer, se tiene que estudiar juntamente con el espíritu de profecía. Ahora, ¿por qué este cuadro abrumador? Cuando vienen a la iglesia a recibir esperanza, ahora vamos al mensaje de esperanza. No importando cuál sea su situación, Dios siempre tendrá la última palabra. Y cuando Dios habla, suceden cosas. Cuando Dios habla, todo cambia. Cuando Dios llega y abre su boca y da palabra de aliento, aún lo que está muerto resucita, porque es Dios. Todavía este mundo, aún en medio del caos en el cual vivimos, es mundo de Dios.
fue creado por Dios y Satanás aquí no ganará. No ganará. Por lo tanto, estos son los 3 puntos que quiero dejar con ustedes. Vamos al libro de Juan y examinaremos el primer punto. Cuando Dios habla, hay esperanza para todos los errores que usted piensa que ha cometido. Cuando Dios le habla a su vida acerca de esos errores, habla para libertarlo, habla para transformar esos errores en triunfo. Muchos cristianos permanecen atados en esclavitud porque no pueden ir más allá de los errores que han cometido en su vida. En nuestra humanidad, en nuestro caminar como humanos, vamos a cometer errores. Dios nos manda que podamos confesar y aceptar esos errores y luego dejar que Él venga y le hable a su vida acerca de esos errores y le dé un nuevo inicio. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Rápidamente, estas 3 historias que vamos a compartir son muy conocidas. No nos vamos a estacionar en la historia, sino básicamente en el punto, en las palabras que Jesús le dice a cada persona. Libro de Juan, veamos la mujer adúltera. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 3 al 5. Y dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos manda, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dice? Vaya al capítulo 11, versículo 10 y 11. Enseñándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No importa el error de vuestras vidas. No importa lo que usted haya hecho. No importa. Cuando Dios entra, cuando Dios se llega a usted y le habla, Él tiene la última palabra. Esta mujer fue tomada en el mismo acto de adulterio. Iba a su muerte. Pero Jesús entró. Jesús la encontró y le dio la última palabra. Y no fue palabra de condenación. Sabe, hermano, que para el justo y para el recto no hay palabra de condenación. Siempre hay palabra de esperanza. Para el pecador, y de esto hablaba yo con los jóvenes esta mañana, para el pecador que no quiera arrepentirse, para aquel que no quiera aceptar, vendrá una última palabra de juicio. Pero para el recto y para el justo, siempre el Señor tendrá palabra de esperanza. Y por lo tanto, en esta mañana, en esta tarde ya, le digo que no importando los errores de su vida, no se estacione, sino reconozca que Dios tiene una última palabra para usted. Y es palabra de misericordia, es palabra de vida y es palabra de un nuevo comienzo en el Señor. Segundo punto, capítulo 5 de Juan. Allá. Le presenté un cuadro de una sociedad enferma, ¿no? Un cuadro de una sociedad enferma, de una generación de niños comenzando a la edad de 3 años, enfermos. Juntamente con un colega mío aquí en la Universidad de FAU, ahora en agosto comenzamos a examinar y a estudiar por los próximos 3 años el estatus de la salud mental de niños comenzando a la edad de 5 años hasta la edad de 21 años en el condado de Port St. Lucie y de Martin County. Y estaremos estudiando a estos niños que hoy se presentan con enfermedades emocionales serias, significantes. Escúcheme bien, muchos de ellos hijos de inmigrantes en el condado de Port St. Lucie y de Martin County. Muchos de ellos latinos, muchos de ellos hijos de inmigrantes.
comenzando ya a la edad de 5 años, presentan con unas síntomas serias donde su futuro está en duda. Y por los próximos 3 años, mi colega y yo estaremos examinando esta historia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? Ahora escúcheme. Este cuadro de una sociedad enferma. Pero hay un Cristo que penetra a la enfermedad más profunda y trae sanidad. Y trae liberación. No importando la circunstancia y la realidad que hoy veamos, cuando Dios habla esa situación, todo tiene que cambiar. Del versículo 5 al 9, capítulo 5 de Juan. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Conocemos muy la historia del paralítico, ¿no? En el estanque de Betesda. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Porque esa es la pregunta que Dios hoy te hace a ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de esa enfermedad emocional, de esa angustia mental, de lo que tengas en tu vida? ¿Quieres ser sano? Porque Dios ofrece libertad. Y le pregunta a este hombre de 38 años ya en este estado, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es lo único lo que el Señor le dijo. Es interesante, él vino a Jesús ¿con qué? Con una excusa, ¿no? ¿Cuál fue la excusa? ¿No hay? Pero él gateaba, ¿sabe que él gateaba? Él gateaba. Pero también en el contexto de su enfermedad se puso cómodo y esperaba que otro lo llevase. Hay muchas cosas, hermanos, que nadie puede hacer por usted. ¿Quiere cambio en su vida? Usted es el único que puede verdaderamente iniciar ese cambio con el favor de Dios. Por eso Jesús primero le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque ese deseo tiene que venir de ti. Hay muchas personas que se estacionan, hermano, tanto en la enfermedad, en la angustia, y no hay quien lo mueva de ahí. Pero Dios tiene esperanza, palabra de esperanza. Y por eso Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Él le contesta y Jesús, ¿qué le dice? Pocas palabras, pues entonces levántate, toma tu lecho y anda. Y es lo que hoy Dios te dice a ti también. No uses la enfermedad, no uses tu pasado, no uses tu historia familiar como excusa. Levántate, toma tu lecho y anda en este sábado. Y lo que me encanta a mí este día, que en el versículo 9 dice, instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Día de reposo. Que en este día de reposo hoy salga por esas puertas sano. Sano y libre, porque Dios tuvo la última palabra con tu vida. Último ejemplo, hermanos queridos. Capítulo 11 del libro de Juan. Y este me encanta mucho a mí, porque a veces pensamos que tenemos situaciones imposibles, que estamos entre la espada y la pared, que no hay salida alguna, hermanos. Conocemos la historia muy bien, no hay que contarla mucho. Lázaro muere, su hermana Marta y María desesperada, enlutada, perdieron toda esperanza. Lo que me encanta es, hermanos, como la historia se desarrolla en el capítulo, y la pueden leer hoy día, si así desean, esta tarde en sus hogares. Pero esto es lo que me encanta a mí. En el versículo 15 hay un diálogo entre Jesús y los apóstoles, ¿no? Y por fin Jesús trata de decirle a estos discípulos, óyeme, Lázaro ya duerme. Y ellos le dicen que, bueno, perfecto, si está durmiendo vamos a dejarlo porque así se mejora. Y Jesús le dice, óyeme, está muerto el tipo, ya dejó de ser, no existe, murió. Porque a veces, hermano, hay que leer la Biblia en un contexto contemporáneo, ¿no? Para que uno pueda entender y apreciar. Y luego entonces, ¿qué surge aquí?
Jesús dice algo muy interesante, pero me alegro, básicamente me alegro que está muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. O sea, me alegro que yo no fui antes de mano, aun cuando estaba enfermo para sanarlo. Me alegro que esperé que muriese. Para que creáis, nos vamos a Él. Mire lo que quiero que sepa, hermano. Hay situaciones en su vida que van a ser súper imposibles, donde verdaderamente usted no va a ver salida. Se va a hallar en un callejón complejo, hermanos, de angustia. Pero hoy Dios demanda que usted pueda creer antes de ver. Este es el problema de nuestra sociedad. Tenemos que ver para creer. En el reino de Dios hay que creer para ver. Primero le tienes que creer a Dios para que pueda ver su mano obrando en ti. Eso es la fe, hermanos queridos. Y en nuestra sociedad, ¿qué pasa? Y aún esta enseñanza, esta ideología ha entrado a la iglesia. Queremos primeramente ver. Queremos ver. Si las señales no están ahí, hermanos, entonces no hay nada. ¿Por qué? Siempre digo a mi esposa, uno de los problemas más grandes que a veces que ha entrado a la iglesia es que nos hemos ido por las emociones. Las emociones son engañosas, hermanos queridos. Una de las cosas que el cristiano tiene que aprender a hacer es que debemos ser intencional. Yo decido creerle a Dios aunque no lo vea así y aunque no lo sienta. Es mi decisión como hijo de Dios creerle a Él aunque no sienta nada. Es mi decisión hablar con Dios aunque no sienta que Él me oye. Porque no sé si a mí solamente es el que me pasa, pero hay momentos en la vida del cristiano donde oramos y oramos y oramos y no sentimos nada. Pero es mi decisión aún hablar con Dios. Es mi decisión leer la palabra de Dios. Dios hoy nos llama a ser intencional. Intencional. Y si nos vamos rápidamente al versículo 11 del mismo capítulo. Déjenme ver que le esté dando la cita correcta para así terminar. No, Alonso, váyase conmigo rápidamente al versículo 38 y 39, y luego al 40. 38 y 39. Jesús profundamente conmovido otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque ya había llorado, entonces se conmueve de nuevo. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 40. Jesús le dijo, no te ha dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, el versículo 43, esta fue la última palabra que Dios da, ¿no? Jesús da en estos momentos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, ¿qué? Lázaro, ven fuera. En el 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Esta es la pregunta que hoy Dios tiene para ti. ¿No te ha dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quita la piedra. ¿Y cuál quizás es la piedra? Tu incredulidad quizás en esta mañana. Tu necesidad de arreglar el asunto que no tiene solución humanamente, pero insistes en hacerlo a tu manera. Y ese es el problema acá. El problema es que a veces cruzamos momentos en nuestra vida donde no tenemos la solución, no tenemos la habilidad. Y es ahí donde Dios desea que estemos, porque ahí entra Jesús y se glorifica y hace lo imposible posible. Este cuadro abrumador que le presenté da miedo y como padre y madre le debe de dar, porque es serio en los días en los cuales hoy vivimos. Pero más allá de este cuadro abrumador, hay una esperanza en Cristo Jesús. Y más allá de este cuadro, Dios desea tener la última palabra. Cuando tengan tiempo, vayan al libro de Ezequiel, capítulo 12, esta tarde. Y me encanta ese capítulo en el libro del profeta Ezequiel, porque ahí el profeta y Dios dialogan acerca
de lo que le va a surgir al pueblo de Judá cuando entrase al cautiverio. Y me encanta porque Jehová le dice al profeta, estos refranes de esta gente, todo esto llega al fin. Y todas estas palabras sin sentido que esta gente están diciendo, todo esto termina hoy. Esto te digo, Ezequiel, que lo que yo digo, eso sí se cumplirá. Mi palabra sí se cumplirán, y que van para el cautiverio, van, y que yo cumpliré lo que he prometido, eso lo haré. Y me encanta mucho ese capítulo, hermano, porque nos enseña que la última palabra es de Dios. Y a veces nos vamos por lo que dijo las noticias, por lo que dijo Perencejo, por lo que dijo aquel, porque lo que dijo el otro. Pero ¿qué Dios hoy te dice a ti? Hoy Dios te dice que la última palabra es de Él. Y en este cuadro abrumador, lo que sí le puedo decir es que la victoria siempre será para el pueblo de Dios. Y que la última palabra será a favor del justo y del recto. Escúcheme bien, padre y madre, que me oyen esta mañana. Mira estos jóvenes acá. No se deje ir que son jóvenes, que es la adolescencia, que eso pasa. No se equivoque de esa manera, hermano querido. Las síntomas de ese jovencito de 18 años no eran pasajeras, no eran cosas de jóvenes. Fue muy planificada. Él esperó hasta los 18 años, se compró su arma y ya había planificado bien lo que iba a hacer. Por favor, hermano, en este día, no permita que las circunstancias dicten. Dejen que Dios entre y tenga una última palabra con usted. Ahora vamos a escuchar este himno por Junito y Nayelis. Hermanos, y quiero que sea como una oración para ustedes, ¿no? Como la última palabra que Dios le quiera decir hoy a usted, ¿no? Que Él vive, que lo podemos ver en toda área de nuestras vidas. Luego oraremos y así nos iremos a nuestros hogares con esta esperanza y certidumbre que este mundo aún le pertenece a Dios. Que no importando lo que venga, este mundo es de Dios y que en mi vida, como persona justa y recta, no porque me lo merezco, sino por el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en mi vida y porque yo he aceptado ese sacrificio, por lo tanto le pertenezco a Él y Él en mi vida tendrá la última palabra. Él es el que manda en mi vida y Él hará. Amén.